Dios les guarde, Dios les bendiga. Le habla su hermano evangelista José Gavidia. En esta hermosa noche traemos un testimonio impactante que va a impactar tu vida, que va a impactar tu casa, tu familia. En este día tenemos a un invitado, el evangelista Freddy Araujo, que trae un testimonio que yo creo que va a ser de gran bendición para ti. Te invitamos a que te suscribas al canal, a que le des me gusta, a que comentes esta entrevista, porque Dios va a usar estos medios para bendecir tu vida. En este hermoso día le damos la bienvenida a nuestro hermano Freddy Araujo. Bien, buenos días para todos. Para mí es un privilegio, un beneplácito esta invitación, porque yo sé que Dios hace cosas nuevas. Le damos las gracias al profeta evangelista Reinaldo Gavidia por la invitación y estamos en esta tarde porque Dios sacó de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Gracias le damos a Dios por la oportunidad, por el testimonio que va a marcar un antes y un después en tu vida, en tu llamado, porque Dios llama las cosas que no son como si fuese. Gracias por la invitación esta hora. Dios te va a hablar y creemos que algo nuevo va a ser Dios en tu vida. Wow, creemos que Dios va a usar a este hombre para hablar a nuestras vidas. En este hermoso día vamos a comenzar esta entrevista creyendo que habrá una segunda parte. Comenta en los comentarios segunda parte, porque este no será todo el testimonio. Él va a cortar solo una pequeña parte de su testimonio que es impactante. Y vamos a comenzar hablando de este ministro de Dios, que él me estuvo comentando y me estuvo contando acerca de su testimonio cuando él estuvo encarcelado antes de servirle al Señor. Estando encarcelado pasó muchas cosas, situaciones y momentos difíciles. Y tenemos esta exclusiva para ti. No lo vas a ver en ningún otro canal. Hoy vas a ver la exclusiva de mi hermano cuando estuvo encarcelado, lo que vivió y lo que atravesó en ese lugar. Hombre de Dios, queremos saber cómo fue, cómo llegaste a entrar o cómo fue el principio de cuando tú llegaste a tocar la cárcel o qué fue lo que sucedió para que tú tocases la cárcel. Buenos días para todos. Le habla el evangelista Freddy Araujo, atendiendo a la entrevista de este día. Él me pregunta cómo fue el momento, o sea, o el principio cuando fue ingresado a un centro penitenciario llamado Tocuyito. Bien, hace muchos años yo recibí un llamado de parte de Dios y lo principio que me llevó a entrar a ese lugar fue la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque el Dios del cielo unos días antes, unos meses antes, me había hecho el llamamiento. Dios me había hecho la invitación de que tenía cosas grandes. Dios me dio una palabra a través de un evangelista, profeta, llamado William, de la ciudad de Caracas. Él vino hacia la comunidad y yo estaba cerca de la actividad y a lo lejos él me llama de parte de Dios y me dice: aquel joven de camisa blanca, tengo un llamado grande para tu vida. Será mi evangelista, te voy a usar para mi gloria. Y yo recibí la impartición de Dios en ese momento, pero no atendí a la voz del llamado, a la voz del cielo. Y a causa de la desobediencia, fui caminando, dándole la espalda a Dios y a la palabra que Él me había entregado ese día. Y tuve que pasar momentos difíciles a causa de la desobediencia. El enemigo tomó el control de mi vida y me hizo un instrumento de él para cometer hechos, delitos. El diablo me empezó a usar y llegué al extremo de cometer más de 12 homicidios y eso me llevó a pagar un cierto tiempo en la cárcel y fue a causa de la desobediencia. Cuando desobedecí, llegó un momento trágico de pisar ese lugar y eso fue tan tremendo que yo cuando entro a ese lugar me quería hasta morir porque no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Muchas veces van a llegar momentos en tu vida que no vas a saber lo que tienes
hasta que lo pierda, desde el momento que fui privado de libertad. Pero escucha, yo aprendí algo. Alguien dijo, mentira, siempre tú supiste lo que tenía, pero no lo valoraste. Hay cosas que tú tienes que no la estás valorando. Y en ese momento, a causa de la desobediencia, caí tras las rejas, fui detenido por el 6CPC, pagando delitos de homicidio, de droga, y llegué a ese lugar a través de la desobediencia. Wow, gloria a Dios, impactante este testimonio de verdad. Mi hermano, ¿qué nos puedes contar de qué atravesaste estando encarcelado? Ya nos hablaste cómo entraste a ese lugar. Ahora queremos que nos comentes y nos diga qué atravesaste. Me imagino que en esos lugares se viven muchas cosas, wow, que de verdad, cosas que nunca las vamos a ver fuera, sino que se van a ver adentro de una cárcel. Explícanos con lujo y detalle qué fue lo que atravesaste estando encarcelado, qué experiencias llegaste a tener y qué experiencias llegaste a tener con Dios. Bien, una vez entrando a ese lugar, me invadió un miedo tan tremendo. ¿Por qué? Porque cuando entro en el pasillo, me encontré con personas muertas, heridos, ensangrentados. Fue algo tan tremendo que eso invadió mi vida todo de temor. ¿Por qué? Porque Dios me había hablado unos días antes de entrar a ese lugar. En una oportunidad, la madre de mis hijas tuvo una pelea conmigo unos días antes y yo recuerdo que en medio de la pelea ella me empezamos a pelear y ella entró en una crisis de nervio y empezó a temblar en el suelo, luego se sentó en la cama y me miraba fijamente y se sentó en cama y no espabilaba, se quedó fijamente viéndome y me dijo estas palabras, ¿tienes miedo? Y yo dije, no vale, ¿por qué? Y me dijo las siguientes palabras, yo no quiero que te pierdas, no esperes que sea demasiado tarde, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Y eso invadió mi miedo, un miedo tan grande, perdón, porque Dios sabía que Dios me estaba llamando. Y a los meses me topé con la oportunidad de entrar a la cárcel cuando me presenté en ese escenario tan terrible. Cuando llegué a la cárcel, cuando vi a esas personas perdiendo la vida, llorando, gritando, pidiendo una oportunidad. Y yo dije, wow, ¿qué hago yo en este lugar? Y fue la desobediencia. Dios trataba conmigo y fue la desobediencia que me introdujo a ese lugar. Y cuando me reciben personas que conocí en un tiempo, me llevaron a ese lugar, mira, vas a vivir en este lugar. Y se acercó un hombre en ese momento y me dijo, bienvenido al lugar donde se llama el 666, donde los pabellones se alimentan de sangre de seres humanos. Y yo dije, wow, quedé impactado. Y yo dije, ¿por qué? Pregunté, ¿por qué 666? Y el hombre me respondió, sí, porque hay seis pabellones, hay 6 pasillos y 6 matas de palmera. Y los monstruos que eran los pabellones se alimentaban del derramamiento de sangre en ese lugar. Y yo dije, wow, quedé impactado, empecé a temblar. Y yo dije, wow, ¿en qué lugar me encuentro? Y fue a causa de la desobediencia que tuve que atravesar. Estaba temblando, un gran temor invadió mi vida, que yo le empecé a clamar al Dios del cielo, Señor, ¿qué pasó, Señor? Yo sé que fue a causa de mi desobediencia. Tú me estuviste llamando, pero mira lo que estoy atravesando en este lugar. Wow. Wow, profeta, tremendas palabras, de verdad, nos sorprende este testimonio y creo que a ustedes también los está sorprendiendo. Varón de Dios, ¿qué experiencia nos puedes contar que hayas tenido con Dios estando en la cárcel? ¿Qué experiencias que Dios te estaba tocando la puerta, pero estando encarcelado? ¿Qué experiencias pudiste haber tenido?
sabía que Dios me estaba llamando, sabía, pero no quería nada con Dios. Yo sabía que Dios me estaba llamando, Dios trataba conmigo, Dios me había hablado, Dios me hablaba, usaba los instrumentos, usaba los profetas, pero yo nunca atendía la voz de Dios. Y en ese momento, o sea, cómo fui convencido por Dios o tratado por Dios en ese lugar. En una oportunidad, un amigo que me recibió, como tenía muchos enemigos, yo tenía muchos enemigos en ese lugar. Un amigo me dijo, mira, pasa un arma blanca, un cuchillo para que te defiendas de tus enemigos porque te van a matar en este lugar. Y yo le dije a mi mamá, mami, pásame un cuchillo, dile a mis hermanos, a mis amigos que hagan un cuchillo y lo pasen a este lugar, al centro de reclusión. Y mi mamá habló con mis amigos, yo hablé con ellos por teléfono e hicieron un cuchillo, un liniero lo hicieron. Y cuando me lo pasan, resulta y acontece que el que me recibió, él hiere a un recluso con el liniero que yo pasé y se difundió un conflicto del problema, y un conocido le informa a los que tenían el control de la cárcel y le dice, mira, los que viven en el pabellón 4 acaban de pasar un cuchillo y dieron con el pabellón, con las personas y dieron conmigo también. Y viene a mí un pistolero y me apunta con un arma de fuego y me dice, mira, tú pasaste un cuchillo, te vas a morir, no puedes pasar esto, esto está prohibido y a causa de esto te sale la muerte. Y yo temblando, invadió un miedo tan grande, es porque la muerte me visitó en ese lugar, estuve parpando la muerte y el hombre me envió a una iglesia, profeta, me envió a una iglesia. Y yo temblando, y yo clamé al Dios del cielo pidiendo oportunidad. Y la oportunidad que yo le pedí a Dios, Dios oyó mi plegaria. ¿Por qué? Porque clamé al Dios del cielo. Porque hay momentos que a causa de la desobediencia, Dios nos va a llevar a situaciones para que clamemos y acudamos a Él. Y en esa oportunidad me metieron en una iglesia y yo clamé al Dios del cielo pidiéndole, Señor, dame una oportunidad, Padre. Yo sé que tú me estás llamando, pero te pido una oportunidad. Y en ese momento me sacan de la iglesia porque me iban a matar en ese momento. Cuando yo salgo, me sacan de la iglesia, mira, y me presentan delante del principal de la cárcel. Y yo temblando, voy caminando, el pistolero me apunta por la parte de atrás y me dice, anda hacia allá. Y cuando yo salgo, veo al principal de la cárcel rodeado de puro pistolero. Y el diablo me iba a matar en ese momento. Y cuando me paran delante de él, el hombre me mira con su cara de psicópata, era un hombre asesino. Y el hombre me dice, ¿tú pasaste ese liniero? Y yo le dije, sí. Y la gente, yo era testigo que cuando ese hombre se movía de su pabellón a otro pabellón, era para acabar con la vida de una persona. Te estoy hablando hace más de 15 años. Y me tocó a mí estar delante del hombre, y todos me decían, Freddy, te van a matar, vas a perder la vida, ese hombre no tiene misericordia. Pero ya yo había clamado al Dios del cielo, ya yo había clamado al Dios que me estaba haciendo la invitación. Y cuando yo llego de frente del hombre, el hombre puso la pistola que tenía, recuerdo que era un .40 Glock con selector, con un peine largo, y el hombre me puso la pistola en la frente y me dijo estas palabras, no te sale nada, te vas a morir, porque así como pasas un cuchillo, pasas un armamento de fuego y me das un cambio, por lo cual te vas a morir, no te sale nada. Y me maldijo en ese momento. Era el diablo que me estaba maldiciendo, porque yo sabía, el diablo sabía que yo tenía un llamado. Y yo le dije, sí, le confesé, sí lo pasé, porque tengo muchos enemigos y yo tengo que darle cara a la vida, porque yo era un instrumento del enemigo. Y cuando yo declaré la verdad en ese momento, el hombre empezó a apartar a la gente que estaban atrás, los que tenían mesa de droga, a la población penal. El hombre lo mandó a apartar, apártese todo de allí. Y todos se empezaron a apartar y me puso
la pistola en la frente y el hombre usó estas palabras y dijo, me dio con la pistola en la frente y me dijo, vete para tu vaina. Dio media vuelta y se volteó y empezó a caminar. Y yo quedé con ese miedo y temblando, temblando porque atravesar la muerte no es fácil. Y Dios me dio la bendición y la victoria y me libró de la muerte en ese lugar. Wow, sorprendente, ¿verdad? Este testimonio, ¿verdad? Yo creo que está marcando nuestras vidas y creo que está marcando la vida de mucha gente que se ha encontrado en la misma situación. Gente que a veces está encarcelada y no están fuera, están dentro y sin embargo pueden llegar a ver un testimonio de esto y a través de un testimonio de esto pueden ser marcados y transformados. Por eso es que Daniel dijo, conviene que yo declare la señal y milagro que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, porque a través de estos testimonios la gente es transformada. Hombre de Dios, queremos saber, un momento que tú me estuviste contando, que sucedió algo en una discoteca y estuvieron a punto de quitarte la vida, estuvieron a punto de matarte. Quiero que le cuentes al público qué sucedió con lujo y detalle, qué pasó y cómo Dios te libró de la muerte. Bien, en ese momento recuerdo que yo desobedecí, Dios me libró de la muerte en ese momento, pero Dios había tratado conmigo en muchas formas, pero como dice la Biblia, de una o dos formas habla Jehová, pero el hombre no entiende, no había entendido. Y, y eso sucedido, o sea, marcó algo tremendo, donde yo pasaba en los pasillos, la gente decía, no, ahora mira ese hombre, el hombre que no tiene misericordia, mira, vino a matarlo y no pudo, lo dejó quieto, era porque Dios había metido sus manos. En ese momento recuerdo que seguían dando, tomando, eh, andando con mujeres, sumergido al pecado, al mundo, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para conmigo como lo tiene contigo. Y ese plan Dios lo ha estado gestionando día tras día porque estamos en su camino por su gracia, por su misericordia. Bien, en ese momento recuerdo que estoy en una discoteca un año después en ese lugar, fueron 6 años que estuve en ese lugar, Dios guardándome de la mano del diablo, que el Señor lo reprenda. Y recuerdo que en ese momento estoy en una discoteca y estoy con varios causas, varios personas que estuvieron con el mismo delito. Estábamos en la discoteca en ese lugar, recuerdo que estábamos allí y había mucha gente, muchos reclusos bailando y como se acostumbra en esos lugares, cuando se tropieza alguien, hay que pedir disculpas a causa de la rutina carcelaria. Y yo recuerdo que yo en el movimiento, yo estaba bailando en ese momento y yo tropiezo, pisé a una persona y yo siento que me empujan. Yo iba a pedir disculpas y me empujan. Y cuando me empujan, cuando yo reacciono, cuando volteo así, siento que le doy por la cara a una persona. Y cuando golpeo, me vuelven a empujar y luego me agarran por acá, me sacan para afuera y eran unos pistoleros. A la persona que había golpeado era el principal de la cárcel. Wow, qué tremendo cuando el diablo quiere destruir los planes de Dios. Cuando me sacan para afuera me lanzan unos disparos en las piernas, pero no me impactaron en ese momento, era porque Dios metía sus manos, siempre estuvo a mi lado y me sacan para afuera y me empiezan a lanzar disparos, dale para allí, me llevaron a un lugar que le llaman el Aniegue, un tigrito, un lugar aislado, está dentro, pero aislado de la población penal, en un cuartico muy pequeño, me metieron a ese lugar y el principal dio la orden, maten a ese maldito, me maldijo, mátenlo porque me tocó la cara, no le sale nada, se va a morir, pero fue algo accidentalmente. Y cuando me meten a ese lugar, yo hablaba con las personas porque yo tenía años en ese lugar, tenía ya en ese entonces como 5 años y no me dejaban hablar. El diablo estaba ensañado, nada, te vas a morir, ya dieron la orden. Y cuando el hombre me mete a ese lugar, me apuntaba con las armas y luego que el principal le da la orden,
le da la orden y le dice, mira, estamos en visita, hay visita, no le dé disparo, mátalo a puñalada, apuñaléalo, que el día siguiente cuando se vaya a la visita lo sacamos y decimos que se presentó una riña. Y yo recuerdo que en ese día me metieron en ese lugar llamado La Niegue y recuerdo que el hombre me apunta y el otro saca el cuchillo y el que me apuntó me dice, no metas las manos porque te vas a morir. Y luego que sacó el puñal y yo le decía al hombre, mira, él le decía Coti, Coti, no me vayas a matar, tú sabes que yo soy rutinario, tengo años por acá, tú sabes que yo he sabido caminar. Y el hombre, nada, ya el Pran dio la orden, te vas a morir. Y cuando el hombre me va a meter el cuchillo, recuerdo que metí mis manos y me clavó el cuchillo acá, aquí tengo la herida, el dedo acá, me metió el cuchillo acá y el hombre se puso molesto, me maldijo, maldito, no meta tus manos. Y yo me quedé quietecito porque ellos son los que mandan en ese lugar y yo eran los pistoleros, el carro. Y yo me quedé quietecito, bajé mis manos y solo pedí misericordia, misericordia, Dios. Y el hombre me clavó el cuchillo en dos oportunidades en la cabeza. Y yo caí tendido allí en el suelo, caí derramado allí, desmayado. Y no fue hasta el día siguiente que me empecé a mover y abrí mis ojos, vi el charco de sangre que estaba allí, que yo había derramado. Y las personas que estaban allí decían, mira, está vivo, se está moviendo. Y yo estaba así como oído, estaba allí, estaba débil. Y recuerdo que al día siguiente llegó mi mamá, llegó mi hermana, llegó mi familia, porque yo ni sé ni quién llamó a mi familia. Ellos llegaron a ese lugar y yo recuerdo que cada ratico se metían los pistoleros, se metían los principales y decían, ese maldito, mira, está vivo, lo vamos a matar apenas se vaya a la visita. Un 1 de enero, hace más de 15 años, recuerdo que yo estuve en ese lugar, pero una de las cosas que cuando se va a la visita, cantan una luz para que se vaya a la visita. Y cuando viene la gente a quitarme la vida en ese lugar, cuando se metan a ese lugar, no había visita solamente a mi mamá, lo que es una madre. Y la gente, los pistoleros, la gente del carro le decían, señora, ¿qué hace usted en este lugar? No puede estar en este lugar, ya hay una luz, se tiene que ir todo el mundo. Y mi mamá, no, es mi hijo, lo van a matar, no lo voy a dejar quieto. Mi mamá me abrazaba. Mira, yo tuve que convencer a mi mamá lo que es el amor de una madre. Y yo, mami, vete, mami, no puedes estar acá, vete, vete. Y yo la convencí hasta que se fuera. Y cuando mi mamá se va, a ratico entraron los pistoleros, yo estoy tirado en el suelo, estoy en una colchoneta ahí desmayado, ido, estaba casi fuera de sí. Y cuando ellos entraron en ese lugar, montaban los R15, las pistolas, ¿dónde está el maldito? Empezaban a gritar, como perros, empezaban a gritar y decían un lema que dice que ya, no sé ni qué, un lema demoníaco, y empezaban a latir, wow, como perros. Y cuando llegaron a mí, recuerdo que entraron como 20 a 30 pistoleros y recuerdo que el principal con el cual yo tuve el problema no fue en ese momento, fue el segundo principal llamado Omar. Yo ni sé qué será la vida de ese hombre. Y cuando entraron, me empezaron, ya había caído la noche, cuando me empezaron a alumbrar con los teléfonos, profeta, me empezaron a alumbrar así, maldito, te vas a morir. Y cuando alumbran así, y el segundo principal me ve, lo que no sabía, yo aprendí a lo que el diablo llama final, Dios le llama comienzo. Ya yo había clamado al Dios que me estaba llamando. Y una de las cosas que cuando segundo principal, me ve así antes de que me fueran a ejecutar, antes que me fueran a matar en ese momento, el principal me vio y dijo, ya va un momento, lo empezó a apartó a todo y dijo, ya va, a este chamo yo lo conozco de hace años.
a este chamo tiene muchos años en este lugar, este chamo es sufrido, me empezó a decir, este chamo tiene años por aquí, este chamo es rutinario, ¿qué te pasó? Loco, me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le conté, Omar, tú sabes que yo he caminado, tú sabes cómo yo he andado en este lugar, pero tuve un tropiezo anoche, así le empecé a explicar. Y él me dijo, quédate quieto. Yo voy a hablar con el hombre, voy a hablar con el principal, voy a hablar con él, entre ellos sabemos que se entiende. Y el hombre, mira, el hombre declaró una palabra que usan en ese lugar, les dijo, hay una luz para este hombre. Nadie lo toca, le dijo a los pistoleros, nadie lo toca, nadie pone un dedo sobre él. Y él cantó una luz en un lenguaje carcelario. Y él se fue y todos se fueron atrás de él. Cuando yo entendí que había llegado la luz del evangelio a mi vida, le había llegado la luz de Cristo a mi vida, pero a causa de la desobediencia vinieron momentos trágicos a mi vida, pero Dios en ese momento marcó un antes y un después. Cuando me invadió el momento de la muerte, yo me arrastraba en el suelo, yo estaba allí en momento de agonía, sentenciado a muerte. Por eso el salmista David en una oportunidad dice, más doloroso que la muerte, la muerte es dolorosa. Yo no morí literalmente, pero la muerte tocó la puerta de mi vida, la muerte me visitó, me invadió un miedo, me invadió algo tan tremendo que yo le dije, Dios, en el suelo arrastrándome, dije, si tú me dieras una oportunidad, yo te voy a servir. Dame una oportunidad, clamé al Dios del cielo. Y luego Dios metió su mano y Dios me libró. Dios oyó la voz del gemir, del sufrimiento de un hombre que cargaba un llamado que no había atendido. A ratico llamó, tocó la puerta el hombre y entró y dijo, mira, ya hablé con el hombre, ya hablé con el principal, quédate quieto que nadie te va a tocar. Y hasta hoy por hoy podemos testificar de que Dios metió sus manos. Y a ratico entró un pastor y hizo una oración por mí. Ya yo había clamado al Dios del cielo. Yo pedí una oportunidad. Y hasta el sol de hoy he mantenido la promesa que hice con el Padre. El pacto que hice con Dios todavía lo sostengo. Y el pastor, el profeta, entregó un testamento, me lo entregó. Y yo cuando abrí el testamento para leer las escrituras, el Dios del cielo me regaló un verso bíblico que nunca he podido olvidar. Y Dios me habló y mis lágrimas caían en el testamento, porque Dios me habló. Y cuando abro el testamento, literalmente abrí en el libro de los Salmos, me cayó el Salmo 32:8 y Dios habló a mi vida donde dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow, eso empecé a llorar con lágrimas. Y sentí que Dios me habló y me dijo, de una u otra forma te voy a hacer entender cuál es el camino que debes andar, porque he puesto los ojos en ti. Y Dios al siguiente día me dio una palabra y me dijo, te he llamado como evangelista, te voy a usar para mi gloria, te llevaré a muchos lugares. Y es la palabra que he visto día tras día en el ministerio que Dios me entregó, y hasta el sol de hoy podemos decir que Dios metió su mano y estamos de pie gracias a su favor, gracias a su gracia. Wow, poderoso estas palabras, de verdad. Creemos que Dios te ha salvado muchas veces de casi haber muerto ya, ¿verdad? Creo que estás con nosotros en esta entrevista porque Dios así lo predestinó. Hombre de Dios, queremos saber cómo fue tu salida de la cárcel. Qué sucedió, cómo Dios se movió, porque me contaste que Dios se movió de una manera extraordinaria. ¿Qué movió Dios? ¿A qué personas tocó Dios?
para que lo que en varios años iba a suceder, sucediera en un tiempo, en un lapso de tiempo más corto. Cuéntanos, ¿cómo lograste salir de la cárcel antes del tiempo que estaba señalado por un abogado o por un juez? Bien, una vez reconociendo al Dios del cielo, empecé a caminar con Dios, profeta, atendí a la voz de Dios y Dios empezó a glorificarse de una manera que, wow, quedé sorprendido porque Dios es un Dios de sorpresa. En ese entonces, referente a la pregunta, en ese entonces aproximadamente tenía más de 4 años en ese lugar y estaba en un retardo procesal, nunca había sido atendido, la sentencia era aproximadamente de 17 a 20 años, era la sentencia y nunca me habían hecho una audiencia, procesado, ibas a la audiencia, me difería, nunca me atendía, pero ya eso me tenía ya tan, tan decepcionado, pero cuando me afirmé con Dios, empecé a buscar de Dios, empecé a ayunar, y Dios usó un hombre, estaba encerrado, me metí en un cuarto con un hombre a ayunar, y me dieron mala noticia, me dice, llamé a casa y me dijeron, no tienes esperanza, mi papá me dio la noticia, Freddy, sabe que te salió otro delito de homicidio, y van a hacer acumulación de expedientes, y la sentencia será más larga, vas a durar, no sabes cuándo vas a salir. Y me, y me llevaron los expedientes en ese momento y yo quería ver a mis hijas, quería ver a mi familia, que ya había pasado más de 4 años, estaba entusiasmado de salir de libertad, pero todo se empezó a complicar cuando empiezo a leer el expediente. Después que salí de los 3 días de ayuno en ese lugar, un evangelista llamado Alfredo Roja de allá, más nunca supe de él, alias el suicida, le decían a él, de allá de un lugar llamado Mara de Maracaibo. Él me dio una palabra y dijo, Freddy, escucha, Dios me dio una palabra para ti. No te aflija. Esos expedientes son unos papeles. La Biblia dice, me dijo, lo que es imposible para Dios todo es posible. Un expediente no es nada para Dios. El Dios tuyo es tan grande que un expediente no es nada para Dios. Dios es tan grande que Él va a hacer cosas nuevas. Y yo dije, creo la palabra. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Mira, no tenía ni abogado, no tenía abogado. Mi familia no tenía recursos para pagar un abogado privado. No tenía nada, no tenía abogado. Y eso fue el motivo de retarlo procesal, porque el lapso de tiempo iba a ser de más de 20 años detenido. Y bien, cuando me puse en manos de Dios, eh, a los 2 meses recuerdo, empecé a creerle a Dios. Me llega un papelito al pabellón y decía Freddy Araujo. Y eso me alegró porque yo pensé que iba de libertad, me alegró. Y salí corriendo a ese lugar, me cambié, me arreglé, fui hacia adelante a hablar, wow, me voy, será de libertad, los amigos, me despedí de ellos porque nunca me había llegado un papel con mi nombre. Y cuando salgo a ese lugar, ya Dios estaba empezando a obrar, ya Dios había metido sus manos, Dios había tomado el control de mi vida, del caso, del expediente. Y cuando salgo a ese lugar, perdón, señalo el papel y dije, mira, ¿para qué me llama? No, sí, tú eres Frey, sí, pasa adelante. Y me encuentro con una mujer, una abogada pública, una defensora pública, y me dice, Freddy, mucho gusto, desde hoy en adelante tomo tu caso. Yo le amén, gracias Señor. Dije. Y ella dijo, mucho gusto, me dio la mano y me dijo, profeta, yo me llamo Jesús Lezama. Y yo jamás ni nunca había escuchado un nombre de Jesús. Primera vez Jesús. Y yo decía, mi abogado se llama Jesús. Jesús Lezama. Si ella me está escuchando por los medios, ella sabe quién es mi abogada. Y yo decía, wow, mucho gusto, broma. Y me dijo, bueno, todo está difícil, wow. Ella me dijo, bueno, pero hoy en adelante tomaré tu caso para ver. Y yo le decía, bueno, no eres casualidad, eres un propósito de Dios, eres el instrumento que Dios va a usar.
Y luego, me tomó los datos, se fue y a los 2 meses me llega una boleta de traslado hacia el Tribunal de Justicia y me hicieron la audiencia. Unos días antes viene la abogada y me dice, Freddy, todo está complicado, mira, prepárate que ya se aproxima tu audiencia. Y bueno, yo le dije, no, Dios tiene el control de todo, porque te salió otro delito de homicidio, van a hacer acumulación de expedientes, tu sentencia va a ser muy larga porque ya son varios homicidios acumulados, más la droga que está allí, más tiene otros delitos aparte que van a hacer acumulación. Y en fin, bien, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a clamar al Dios del cielo, Señor, tú me diste una palabra. Un domingo fue un hombre a predicar y me dio una palabra profética y me dijo, pronto te saco de este lugar y te voy a usar para mi gloria, prepárate porque pronto saldrás de este lugar. Y yo estaba caminando en la palabra que Dios me dijo, me adueñé de lo que Dios me había dicho. No importa lo que había dicho el juez, el fiscal, la palabra de Dios va por encima de cualquier obstáculo, porque una palabra permanece para siempre. Cuando llego, me arreglé el día de la audiencia, salí adelante, salió el traslado. Cuando llegamos, nos llamaron fulano, a la sala de audiencia. Había pasado más de 4 años procesado y se dio la audiencia ese día, profeta. Y yo temblaba porque, wow, porque estaba en la expectativa, quiero irme, me voy a ir, pero todo el sistema era contrario a lo que Dios me dijo, es decir, Dios me dijo que me iba a sacar, pero le supe creer a Dios, porque se salieron expedientes, salieron delitos, iban a hacer acumulación de expedientes, iban a hacer una sentencia grande para seguir recluido. Y recuerdo que Jesús salió de la puerta de la audiencia y me dijo, Freddy, pasa adelante. Jesús se representa a Jesús y este es Jesús. Literalmente Jesús Salezama, ya trabaja en el Palacio de Justicia. Y yo entré a la sala de audiencia y me encuentro con el juez del control 10 llamado Emily Moreno, recuerdo, y me siento, y cuando uno entra a la sala de audiencia es un miedo muy grande. Allí emposado, allí con las esposas. Y yo recuerdo que el juez me dijo, tú eres varón, ¿verdad? Yo le dije, para la gloria de Dios, le estoy sirviendo a un Dios vivo. Y Emily Moreno me dijo, siéntase ahí. Mira, sabes que te tengo mala noticia. Te salió un expediente nuevo, tu sentencia es alta y delito de homicidio, hay heridos, te salió un nuevo homicidio que lo voy a anexar al caso para hacerte la sentencia. Y eso, ahora eso, mi corazón se quería salir. Y el hombre me vio fijamente y me dice, varón, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y yo le dije amén. Y Emily Moreno, recuerdo que te voy a ayudar. Y vio al fiscal, voy a ayudar a ese hombre. Y, y luego Jesús empezó a hablar, presentó mi defensa. Por eso que tenemos un Cristo que nunca ha perdido un caso. Él es nuestro abogado por excelencia. Y Jesús se presentó mi defensa a mi favor. Y bueno, luego el fiscal dio su aporte y el juez dijo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es acumulación de expediente y prepárate porque hoy te vas para tu casa. Voy a acumular expediente y voy a hacer una sola sentencia con el tiempo que tú tienes recluido. Y prepárate porque el juez le dijo, secretaria, dale para que firme porque hoy te vas para tu casa. Dios metió su mano, es porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, hombre de Dios. Wow, verdaderamente un testimonio impactante. Hombre de Dios, tengo otra pregunta que hacerte. Y con esta, bueno, ya estaremos terminando la entrevista. Es que me comentaste que tuviste muchos amigos estando encarcelado.
de los cuales me dijiste que varios o la gran mayoría de ellos, cuando salieron, fueron asesinados o murieron estando en prisión. Quisiera que me cuente uno que otro de esos amigos, qué les sucedió a ellos, tú sales de libertad y qué acontece con la vida de cada uno de ellos en el transcurso de que tú estás fuera de la cárcel. Bien, profeta, bueno, yo pude entender a través de los años que la cárcel es un lugar de oportunidad. Yo aprendí que es un lugar de oportunidad que Dios permite. La Biblia dice que no va a suceder algo, o sea, sin que Dios lo permita, es decir, que todo acontece bajo el propósito y el diseño de Dios. Es decir, que la cárcel es un lugar donde Dios permite que uno esté en esos lugares, es Dios dándole una oportunidad al hombre. Por eso el salmista dijo, ¿quién es el hombre para que tú le visites? O el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Dios permite la cárcel para hombres y mujeres de Dios con propósitos grandes. Y para luego Dios visitarlo y cumplir el propósito en ellos. Bien, esas personas, yo entendí que es un lugar de oportunidad. Y cuando llego al Señor, yo empecé a predicar a amigos, personas que me conocían, Frey, ¿qué vas a hacer en la cárcel? ¿Qué vas a hacer en la iglesia? Tú eres un hombre de renombre, a ti te conoce la gente, tú eres delincuente, tú eres AMPA. Y yo decía, no me importa, vivo para Cristo. Y le empecé a predicar a ellos y ellos no atendieron a la voz del Señor. Ellos no atendieron al momento de oportunidad, al lugar de oportunidad. Y todavía me encuentro personas y digo, mira, ¿qué pasó con fulano? No lo mataron. Mira, al causa mío, personas que anduvieron conmigo pagando el mismo delito, ellos no atendieron a la voz de Dios y el diablo lo terminó matando en la calle. Y yo atendí la voz de Dios y Dios me puso en gracia. He viajado a anunciar la palabra, he viajado a predicar, limpio, sin expediente. Dios me limpió, porque Dios hace cosas nuevas. Dios cuando te llama, Dios te limpia, te purifica. Y a esas personas que no atendieron a la voz de Dios, Dios le dio la oportunidad en ese lugar. No atendieron a la voz del Señor y el diablo terminó matándolo en la calle. Por eso en la oportunidad hay que aprovecharla. Ellos no la atendieron y el diablo acabó con sus vidas. Me duele, sufrí cuando me dieron la noticia que fulano pasó momentos difíciles, gente que pasaron por la cárcel y a causa que no oyeron la voz de Dios, terminaron perdiendo sus vidas, ¿me entiendes? Porque el diablo te engaña, el diablo te daña para luego quitarte la vida. ¿Cuál es la mentalidad de las personas allí? No, yo no voy a manchar la rutina, yo soy malandro, dice la gente. Y yo dije, no, ya Dios me limpió de todo pecado. Y yo dije, voy a vivir para Cristo. Y a esas personas que les prediqué, que les anuncié, terminaron perdiendo sus vidas. El que salió conmigo junto en ese momento, yo le empecé a predicar a Enzo, su nombre era Enzo Doria, y le empecé a predicar, vamos a servirle a Dios, ya basta, ya el diablo hizo estrago, ya basta, vamos a darnos una oportunidad con Dios. Y él desobedeció y Armé lo acribillaron porque no obedeció la voz del Señor. Y la gente me dice, Freddy, ¿cómo tú haces tus enemigos? No, la Biblia dice claramente, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Yo no tengo enemigos. La gente dice, no, no, yo no tengo enemigos. Dios me llamó como predicador, como evangelista para la gloria y honra de su nombre, y Dios me libró de todos mis enemigos. Y a esas personas que desobedecieron, hoy en día desean la oportunidad que Dios le dio en ese lugar, pero la despreciaron. Hay oportunidad que no hay que despreciar, hay que aprovecharla y apropiarse de esa oportunidad. Y ya ellos perdieron sus vidas, pero hoy le venimos a decir a esta nueva generación que atienda a la voz de Dios, porque de una u otra forma Dios te está llamando, Dios te va a hacer entender y te va a enseñar el camino donde tienes que andar, porque Él ha puesto los ojos en ti.
Wow, sorprendente, ¿verdad? Esta entrevista, creemos que va a impactar a mucha gente. Te invitamos a que en los comentarios comentes segunda parte, tercera parte, cuarta parte, porque este hombre de Dios tiene mucho testimonio. Esto solamente es un pedacito pequeño, muy pequeño de su testimonio. Hombre de Dios, queremos que le des un mensaje a esa generación que se está levantando en este tiempo, en este año 2024, ya vamos casi para el 2025. Queremos que le des una pequeña reflexión a esos jóvenes, a esos muchachos que se están levantando, a esas personas que están encarceladas, esas personas que están pagando una condena. Yo quiero que tú le des un mensaje y tú le puedas transmitir o puedas enseñarle a ellos que Dios lo que hizo contigo lo puede hacer también con ellos. Bien, mi mensaje para cada uno de la juventud, jóvenes hoy en día extraviados en delitos y pecados, en cárceles, sufriendo. Mi aporte para tu vida en esta entrevista es que la Biblia nos enseña, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Que te acuerdes del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos que estás atravesando, momentos difíciles, porque aprendí que el diablo le paga mal a los que bien le sirve. Mira, el único amigo se llama Cristo. El único amigo que te puede sacar de cualquier obstáculo, de cualquier pozo cenagoso se llama Cristo. El único fiel amigo que no te queda mal. El único amigo fiel y verdadero. Juventud que me escucha por este medio, es tiempo de que renuncies al mundo, que renuncies a lo que se llaman ser amigos. Yo cuando estuve en la cárcel, los amigos se desaparecieron, las amistades más nunca supe de ellos, pero Dios siempre estuvo allí conmigo. Amado, la ayuda del hombre es vana, pero en Dios haremos proezas. Es necesario que te levantes en Dios. Es tiempo de que cumplas el ministerio que Dios tiene contigo en ese momento de agonía, de cárcel, de hospital, donde te puedas encontrar. Clama al Dios del cielo, porque Dios es tan grande que está esperando que tú clames a Él. Ya basta de que el diablo siga haciendo estrago con la juventud. Dios te está llamando, Dios te está llamando tu atención para que tú corras a los pies de Cristo, porque Dios te llama como instrumento de honra. Dios te está llamando para que le sirvas a Él, porque a lo que tú llamas fin, Dios le llama comienzo. Es tiempo de que te levantes en Dios. Es tiempo de que oigas la voz del Creador, porque la creación conoce una voz y es la voz del Creador. Tú sabes que es Dios que te está llamando. Tú sabes que Dios es que te está diciendo, yo no quiero que te pierdas, yo quiero que tú procedas al arrepentimiento. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que vengas a Él, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. En el mundo no hay amigos, solo Dios es el fiel y verdadero amigo que no te condena, que no ve tu peor condición, sino que te saca de la condición y te limpia y te purifica y hace de ti un vaso de honra. Así que Dios te bendiga. Esta fue la palabra. Te hago la invitación que vengas a Él. No importa qué dirán de ti. En el mundo de la delincuencia, en la cárcel, la gente dice, vas a manchar la rutina. Mira, qué van a decir de ti? No importa. Dios te llama para limpiarte, porque mucha gente que sostuvieron la rutina, mucha gente que se creía malandro, para decirlo así, muchas veces lo vi llorando cuando le daban disparos, cuando le daban disparos en las manos porque agarraban cosas, eran bataneros que llaman allá. Y yo decía, cuando creía en Dios, yo decía, mira, se creía malandro, ahora el diablo, mira, está llorando para que no lo maten, está llorando para que no le den disparo en las manos. Y yo decía, el diablo lo engañó para luego darle un hastazo, para decirlo así. No te dejes engañar del diablo. Renuncia. Es tiempo de que Dios quite tu venda
y creas en la verdad. Es tiempo de que renuncies a la mentira. Cristo hoy se te presenta como el camino, como Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Wow, qué bendición, hombre de Dios, ¿verdad? Te bendecimos tu ministerio y a tu familia. Comenten en los comentarios, no se lo olvide, segunda parte para que puedan seguir viendo el testimonio de este gran hombre de Dios. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, @José Bajo Gavidia y al canal del profeta y evangelista Freddy Araujo, @Freddy Araujo 1, 2 y 3. Suscríbase al canal, vaya de una vez, vaya, suscríbase, porque vamos a empezar a traer contenido para edificar el cuerpo y a las personas que están en el mundo. Creemos que Dios va a usar esta plataforma para bendecir a todo aquel que se conecta a ver estos testimonios. Hombre de Dios, queremos que termines esto haciendo una oración. Comenzamos con una oración y vamos a terminar con una oración. Todo aquel que quiera que oremos por él, comente en los comentarios. Yo necesito que oren por mí. Háganos su petición en los comentarios para nosotros orar por cada uno de ustedes. Y hombre de Dios, te dejamos esas pantallas para que tú hagas una oración por el pueblo de Dios. En esta entrevista vamos a concluir con una oración. Voy a orar por ti en este día estaré orando por ti porque yo sé que Dios tiene propósito contigo. Lo que tú llamaste final un día, Dios le llama comienzo. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar y te va a usar para su gloria, porque la mano de Jehová se ha extendido para tu vida. Voy a estar orando por ti, Padre. Tú que estás en gloria en esta hora, oro por ti. Tú que nos estás viendo por este medio, hoy levanto una oración al cielo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida que el propósito que Dios puso en tu vida se va a cumplir. Lo que Dios dijo referente a tu vida se va a cumplir por encima de cualquier obstáculo. En esta hora yo declaro una palabra, yo declaro vida, yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida, que el ministerio que Dios te entregó se va a cumplir. Yo oro delante del Padre en el nombre de Jesús, que este medio se va a usar para la gloria y honra de tu nombre. Yo oro delante de Dios, Señor, que se va a difundir a naciones, a muchos lugares, que este medio se va a usar para que las vidas puedan cambiar, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios te va a usar, Dios te va a levantar y el propósito se hará patente, el propósito se va a cumplir. Dios me dijo un día, Freddy, te he llamado como evangelista, te voy a usar para mi gloria, y esa palabra la he visto día tras día, y si Dios lo hizo conmigo, lo hizo con el profeta, también lo va a hacer contigo, porque Dios llama de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy Dios te levanta, hoy Dios te restaura a través de esta palabra, a través de este medio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, se despide por estos medios el evangelista José Reinaldo y el profeta Freddy Araujo, esperando que ustedes difundan estos videos para que podamos seguir trayendo más alimento para el pueblo que ve cada uno de estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, que no se grabó nada.